Ya, entonces ahí tenemos la varianza corregida sobre n-1. Entonces esta fórmula lo vamos a utilizar para muestras pequeñas, quiere decir menores de 60 datos. Y cuando tenemos muestras de 60 o más, aplicamos la fórmula sin corrección. En el documento que tenemos aquí se ha aplicado la varianza corregida. ¿Por qué? Porque tenemos muestras pequeñas que solamente son de 2 datos. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando restamos a esta observación su promedio, tenemos de diferencia 1 al cuadrado, 1, 4 menos 3 al cuadrado es 1, 1 más 1, 2. Como tenemos 2 observaciones, deberíamos de dividir entre 2, pero para la fórmula sin corrección tendríamos sobre 2, pero si le aplicamos el factor de corrección n-1, sería 1 en el denominador, y todo dividido entre 1 es el elemento neutro de la división. Entonces, a ver, tenemos aquí la muestra que tiene solamente 2 observaciones, 2 y 6. A ver, la muestra tiene como observaciones 2 y 6. Ahora, para calcular la varianza, tenemos para muestras de 60 o más, ahí aplicamos la varianza sin factor de corrección, o sea, la sumatoria de los 10 UI menos la media al cuadrado entre n. Pero si son muestras menores a 60 datos, aquí aplicamos el factor de corrección, que vamos a tener la sumatoria de los 10 UI menos la media al cuadrado entre n menos 1. En este caso tenemos solamente 2 datos, debemos de trabajar con esta fórmula corregida. Ahora, aplicándole esta fórmula, tenemos el promedio, va a ser 2 más 6 entre 2, aquí tenemos 8 entre 2, 4. ¿No? Por ahí calculamos 4, a ver. Y para que se vea el promedio. Entonces aquí tenemos promedio 4. Ahora calculamos la varianza. Tenemos la primera observación, el 2 menos 4 al cuadrado, más la siguiente observación, 6 menos 4 al cuadrado, y dividimos entre n menos 1, tenemos 2 menos 1, y esto es 2 al cuadrado es 4, ¿no? O sea, tenemos menos 2 elevado al cuadrado es 4. En el siguiente tenemos 2 al cuadrado, también es 4. Aquí nos quedan 2 menos 1, es 8. Y 8 es lo que tenemos aquí. Ya por eso, pues estamos aplicando aquí factor de corrección para la siguiente muestra. A ver, para esta muestra de aquí tenemos, a ver, la muestra número 10.
tiene solamente la observación 8 y 10. Entonces, el promedio, aquí tenemos 8 más 10 entre 2 es 9, es el valor que está allí. Ahora la varianza tenemos 8 menos 9 al cuadrado más 10 menos 9 al cuadrado. En el denominador tenemos 2 del tamaño de muestra menos 1, entonces aquí es 2. Eso es lo que aparece ahí. Quiere decir que está con factor de corrección porque son muestras pequeñas, pero para la tabla ya no es una muestra pequeña, sino es una muestra grande. Entonces ahí trabajamos sin factor de corrección. Entonces tenemos estas dos fórmulas y vamos a aplicar este criterio para 60 o más datos sin factor de corrección, para menos de 60 datos con factor de corrección. Entonces, teniendo en consideración eso, vamos a ver las propiedades de la varianza. La varianza de una muestra siempre va a ser un valor positivo. Quiere decir que puede ser 0 o más de 0. Con esa propiedad quiere decir que si ustedes en el examen me calculan una varianza y me dan con un valor negativo, eso es incorrecto. Siempre va a ser positivo, porque todo valor, sea positivo o negativo al cuadrado, nos va a dar un valor positivo. ¿Ya? Entonces, con esa propiedad, ustedes, si en sus cálculos sale negativo, quiere decir que está mal y tienen que volver a revisar su cálculo. Ahora, la varianza de una constante es 0. Si no hay varianza, no hay estadística. Ya, entonces, esta varianza de la constante va a ser 0. Imagínense que a todos le dan su propina igual 10 soles a cada uno. Ahora, el promedio va a ser 10 soles. La primera observación es 10 menos la media, que es 10, es 0. 0 elevado al cuadrado es 0. Entonces, ahí está esta propiedad. Ahora, la varianza de si le incrementamos a cada observación un valor constante o le restamos, entonces esa varianza de incrementar un valor constante o disminuirle siempre va a ser igual a la varianza de los datos originales. Pero si ahora multiplicamos un valor a cada uno de estos elementos de la muestra y queremos calcular de esa nueva variable, ¿no?, que ha sido multiplicada por un valor constante, que en ese caso ya se convierte en estos elementos y1 hasta y sub n, eso es equivalente a calcular la varianza de los nuevos datos es igual al valor constante elevado al cuadrado por los datos originales. Por ejemplo, nosotros ya hemos calculado para la varianza de la glucosa aquí, para la varianza de la glucosa hemos calculado 241.6 microgramos sobre decilitros al cuadrado. Si queremos nosotros disminuir
y aplicando la fórmula de la varianza, aquí va a estar incrementado acá esta marca de clase por 0.5. Aquí este promedio también va a ser afectado por ese 0.5. Entonces, multiplicando aquí 0.5 elevado al cuadrado multiplicado por esta varianza original, ¿cuánto nos daría? O sea, 0.5 elevado al cuadrado multiplicado por esta varianza de datos originales, ¿cuánto sería? 60.4. Es lo mismo que el cero. Entonces, si a todos esto le vamos a incrementar un valor constante de 0.05, eso, aplicando la propiedad, va a ser aquí varianza de la nueva variable 0.5 al cuadrado por esta varianza de 241.6. ¿Cuánto sería la nueva varianza? 60.4 microgramos sobre decilitros elevado al cuadrado. Esa sería la nueva variante. ¿Ya? Ahora, si queremos aplicar con un valor entero, si queremos duplicar el nivel de glucosa, sería 4 por 241.6, serían como 800, ya estaríamos elevando. ¿Ya? Entonces, eso puede suceder. Esto generalmente de repente va a funcionar cuando estamos hablando de índice de masa corporal, queremos disminuirlo, ese índice de masa corporal, en una cantidad en 0.5. Entonces, eso sí va a tener de repente interpretación en términos del comportamiento humano, ¿no? Pero si queremos duplicar, ya ahí ya no tendría sentido esa duplicación. ¿Ya? Entonces, en algunos casos vamos a manejar estas cantidades pequeñas para modificar el patrón de comportamiento de la variable de estudio. ¿Ya? Entonces, ahí ustedes van a tener que analizar, pues, si tenemos varianzas grandes, queremos disminuirlo, y en la disminución siempre vamos a utilizar cantidades fraccionarias. ¿Ya? En algunos casos, de repente, queremos duplicar de repente el peso de niños recién nacidos. Si están recién nacidos con pesos de 1,900 gramos, es muy bajo. Es un peso de riesgo para recién nacidos. Entonces queremos duplicarlo. Sería 2 al cuadrado por 1,900 gramos. ¿Cuánto sería? Sería 4 por 1,900. 7 kilos, ya más o menos ahí sí estaríamos ya con un sobrepeso. Porque 7,000, o sea, 7 kilos ya es mucho también. Población homogénea. Varianzas grandes, población heterogénea. ¿Ya? Entonces, eso es lo que tienen que. Tenemos que esta desviación estándar es igual a la raíz cuadrada de la varianza. Entonces, para nuestro caso, tenemos aquí el ejemplo de la muestra hipotética. ¿Cuánto es la varianza de esta muestra que calculamos? Lo vamos a jalar de aquí arriba.
luego calcular la varianza y después de la varianza calcular recién la desviación. Entonces, la desviación estándar aquí será la raíz cuadrada. Entonces insertamos aquí, como esto está en desviación poblacional, aquí le vamos a quitar a esta varianza su superíndice al cuadrado, solamente nos va a quedar sigma de x, agregamos el valor de sigma de x y esto va a ser igual a la raíz cuadrada positiva de esta varianza. ¿Y eso qué significa? Que vamos a extraer la raíz cuadrada de esto. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 2 soles al cuadrado? 1.41 con 2 decimales soles. Ya, entonces ahí ya calculamos la desviación estándar. ¿Cómo interpretamos la desviación estándar poblacional de la propina que reciben los estudiantes? Se incrementa en 1.41 soles, ya no al cuadrado, porque ya perdió sus unidades, porque hemos extraído también la raíz cuadrada de las unidades que son soles al cuadrado, ahora son soles nada más. ¿Ya? Entonces ahí ya tiene sentido un poco este cálculo de la varianza. Si nos pidieran un intervalo de confianza para la media de la propina, tendríamos el promedio es 3 soles más 1.41, 4.41. Un límite inferior será 3 soles menos 1.41. ¿Cuánto sería el límite inferior? 1.51, 59. 1.59. Ese sería un límite inferior. Ahora para el caso de la tabla de datos tabulados, a ver, vamos a jalar para ese ejemplo con nuestra tabla. Primero calcularemos el promedio, la varianza, y luego que tenemos la varianza, cálculo de la. Aquí me está tomando como fórmula y no quiero como fórmula esto. Entonces aquí, cálculo de la desviación estándar.
va a ser desviación, pierde su signo de superíndice y nos quedamos, ahí no queremos el signo igual, sino en esta parte, y aquí en este extremo quiere hacerle un recorte. Ya vamos a tener que borrarlo de todas maneras. Traer la raíz cuadrada de 241, todo esto. Entonces, ¿cuánto es la raíz cuadrada? Vean en sus calculadoras. 54. 15.54. Aquí va a ser 1000 programos sobre decilitro. Así. Ya perdió sus unidades. Entonces, ¿para qué me va a servir esta desviación estándar? Para calcular los intervalos de confianza. Ya que está por aquí. Intervalo confidencial para la media. Vamos a hablar el ejemplo para esta parte. Ya nos llevamos todo este trabajo para calcular los intervalos de confianza. Ya, entonces aquí calcular los intervalos de confianza con 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Entonces, vamos a confeccionar los intervalos. Ya nos están pidiendo con una desviación, con 2 desviaciones y con 3. Puede ser con 4 o 5, pero siempre ustedes van a manejar intervalos pequeños para estos casos. Ya, entonces como tenemos la desviación, ahora vamos a calcular los intervalos. Entonces, aquí aplicamos nuestra fórmula. Decimos, a ver, intervalo, por aquí vamos a insertar esta notación de intervalo. Tenemos en el límite inferior, vamos
entonces, ¿a qué va a ser igual esto? Aquí vamos a tener el promedio, que es 81.7, ¿no? Ese promedio lo tenemos aquí ahorita, 81.7, y le vamos a restar 15.54 para el límite inferior, y para el límite superior va a ser 81.7 más 15.54. ¿Cuántos serán los límites? El límite inferior, a ver en su calculadora. Ya, entonces aquí tenemos como límite inferior 66. Perdón, ¿cuánto? 66,16, y el límite superior, ¿hasta dónde llega? 97.54. 24. Ya, entonces quiere decir que la glucosa con una desviación varía desde 66.16 hasta 97.24. Ahora, con dos desviaciones, ¿cuánto va a ser el límite inferior? 81.7 menos 2 por 15.54, 50.62, y el límite superior 112.78. Para tres desviaciones, entonces aquí va a ser también similar. Con tres desviaciones, y aquí con tres desviaciones, acá también será tres desviaciones, y aquí tres desviaciones. ¿Cuánto van a ser los nuevos límites? 35.8. 35.08, y para el límite superior 128.32. Entonces ya tenemos nuestros intervalos. Ahora vamos a ir acá a internet y vamos a ver cuáles son. El tercero, con dos desviaciones, el 90 está contenido dentro de este intervalo. La tercera. Si hacemos con cuatro desviaciones ya va a ser muy amplio. Entonces, el tercer intervalo sería el manejable, y lo acotamos aquí desde 90 hasta 128, que sería el permisible. Ya, entonces, estas medidas ustedes lo van a utilizar para elaborar sus intervalos de confianza y ver la toma de decisiones. Ya de repente estos de acá podemos tomarlos con glucosa muy baja, que representa problemas. Esta sería muy baja. Esta de aquí sería glucosa baja,
y esta de aquí, acotándolo en 90 hasta 128 sería la estable. Ya, entonces ustedes estos intervalos los van a confeccionar para hacer rangos y determinar, dirán, glucosa muy baja, glucosa baja, glucosa adecuada, óptima,